Ahora quiero invitarlos a abrir las Escrituras. En Juan capítulo 15 vamos a hablar de permanecer para frutificar. Esta iglesia es una iglesia que ya está dando frutos. Y la prueba de ella, justamente este momento que recién hemos sido testigos y hemos participado de manera directa. Vamos a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 11. Yo estoy haciendo uso de la versión Reina Valera 60. Así nos dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y los echa en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí y permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, mis principios, permaneceréis en mi amor, assim como yo he guardado los mandamentos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría y vuestro gozo sea cumplido. Es palabra de Dios, y esta palabra de Dios santa, perfecta, inerrante, nos recuerda principios muy hermosos que quiero en esta oportunidad compartir con ustedes. Primero, partiendo con un recuerdo de que plantar una iglesia es una obra hermosa y estamos siendo parte de eso. La plantación es un acto de fe, donde algunos, por la dependencia de Dios, en obediencia a su palabra, deciden llegar a un lugar y empezar a mover el terreno y sembrar las primeras semillas. La palabra del Señor dice que los que siembran con lágrimas tendrán el privilegio de cosechar con regocijo, con fiesta, con júbilo, porque han vivido el proceso. Yo vengo del campo, no soy un hombre de la ciudad. Y cuando niño tuve la oportunidad de vivir procesos de preparar el terreno, de poner la semilla y esperar. Yo vengo de una región en Brasil donde en mis tiempos de niño se esperaba la época, los tiempos, las estaciones donde se manifestaba el cambio en el cielo con el movimiento de las nubes y el corazón lleno de esperanza, de expectativa, porque en un dado momento, desde el cielo, llegaba el agua que iba a regar el suelo, y aquellos que habían tomado la decisión de prepararlo, que habían sembrado en la casa con expectativa, celebraban la llegada de la lluvia. El proceso de la expectativa de germinar, empezar a crecer, florecer, frutificar, madurar, cosechar y celebrar.
Um tempo de expectativa, um tempo de paciência, pero um tempo também de celebração e fiesta. Los que viviam este processo tratavam com a ansiedade do coração, entendendo que todo tem seu tempo determinado. E Deus ha chamado a ustedes para participar de uma obra que neste momento está começando a germinar, está começando a crescer, pero si estamos plantados en el Señor, de cierto vendrán muchos frutos más. Cuando partimos algo, partimos con entusiasmo, pero hay cansancio también. Conversaba hace poco con Hernán, y él decía, así es, pastor, hay que llegar temprano, hay que armar todo eso. Después empieza a llegar la gente, e nos saludamos, e há olor a café. Que bendição! Há algo que está passando, pero há cansancio também. Há sueños, pero há incertidumbre. Que vai passar com o exame? Passou. Que nos vai passar em um ano mais? Não temos ideia, pero a incertidumbre de um processo de plantar uma igreja também deve estar de la mano com a expectativa. Deus obra mientras dormimos. Porque a palavra diz que a seus amados el Senhor les regala, les bendice mientras duermen. Há crescimento também. Pessoas que chegam, pero há pessoas que se vão. O presbítero Juan Carlos está vivendo um processo de plantação allá em Santiago também. E conhece muito bem esta dinâmica. Chegam pessoas, pero pessoas se vão também. E é um movimento natural, pero muitas vezes este movimento de crescimento é lento. Pero há um dicho em Chile que poderia ser um versículo. ¿Ah? Lento, pero seguro. Lento, pero seguro, porque nosotros estamos trabajando en algo que Dios ha establecido. Porque dijo a sus discípulos, vayan, hagan otros discípulos en diferentes naciones, bauticen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseña a estas personas todas las cosas que os he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, hay que avanzar, pero hay momentos, querido plantador, queridos plantadores, que es lento, pero es seguro, porque confiamos en el Señor. Pero en medio de todo eso, la Biblia nos enseña en este texto que hay una verdad fundamental. La vida y el fruto no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra unión con Cristo. El crecimiento de nuestra iglesia, el avance de esta plantación, no depende de nuestra habilidad, de nuestro network, no es porque somos bacán, ¿verdad? Es porque estamos conectados a Cristo Jesús. E se estamos em Cristo Jesus, vamos crescer, vamos florescer, vamos frutificar e vamos celebrar. Pero mais allá de celebrar, a obra vai seguir adelante. Porque nós passamos, pero queremos passar e passar bem. Por lo tanto, algumas lecciones referente a esta acción de salir a plantar una iglesia con la firme expectativa de que seremos frutíferos. En primer lugar, tenemos que pensar a la luz de ese texto, versículos 1 al 3, de que la fuente del fruto es Cristo. El crecimiento de esta iglesia plantada en Villarrica vendrá de Cristo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar en Él. Yo soy la vid verdadera. Así parte el texto. Si tienes la aplicación todavía prendida ahí, o la Biblia de papel abierta, ¿ya? Mira las palabras que parten. Yo soy
la vid verdadera. Y la expresión yo en las Escrituras tiene que ver con el ser pleno que se ha revelado. ¿Se acuerdan cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios en el desierto? Hizo una pregunta, ya tengo una misión, voy al Egipto a buscar un grupo de personas, vamos a peregrinar en el desierto, vamos a llegar a Canaán, vamos a llegar a la tierra prometida, ya, perfecto. Estoy consciente de la misión, pero llegando allá, ¿qué voy a decir? ¿En el nombre de quién voy a abrazar la misión? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió Dios para Moisés? Yo soy el que soy. Y Cristo dijo, yo soy. Ahí está. Estamos en Él, en aquel que es, que fue, que permanecerá siendo, que não cambia. Iglesia Presbiteriana, vida en Villarrica, nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, vamos a frutificar en Él. Jesús establece el principio, el fruto no nace del esfuerzo humano. No sé cuáles son las frutas que a ustedes les encanta, ¿ya? ¿Alguien tiene una fruta que les encanta? Sandía. Ya. Yo planté sandía. Una semilla chiquitita, ¿ya? Ahí. Una rama grande. Los primeros frutos, chiquititos, empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y mi papá decía, tranquilo, hay que esperar porque todavía no está listo. Y mi papá incluso me enseñó que hay como golpear un poquito así la sandía, ¿cierto? Está buena. Pero hasta ahí, solo expectativa. Buena, buena, cuando abrimos la sandía, ¿ya? La boca ya está llena de... ¿ya? Abrimos la sandía y comemos la sandía. Pero no fue nuestro esfuerzo. Mientras dormía, la cosa estaba pasando. Jesús dice, la conexión con la vida está la razón del fruto. Por lo tanto, iglesia amada, nosotros estamos en Cristo y el Señor está obrando en nosotros y obrará a través de nosotros. No confiemos en los métodos, en las estrategias, en los números, en el plan, en el proyecto. Todas estas cosas son importantes. Pero necesitamos recordar, si estamos en Cristo, el crecimiento es natural. Si estamos en Cristo, el crecimiento es natural. Un agricultor poda una planta, obviamente que la sembró, y lo hace no porque está muerta, sino porque quiere que esta planta dé mucho fruto. No abandona la planta, sigue cuidando. Si Cristo es la planta, si Cristo es la vid, mira la parte B del versículo. Su papá, el Abba, es el labrador. Si estamos en Cristo, somos cuidados por Dios. Mira qué privilegio. Ustedes son cuidados por Dios acá, como nosotros allá en Santiago también. Porque permanecemos en Cristo y somos cuidados por el Padre. Qué privilegio. Dice el texto todo, versículo 2, pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo estoy hablando para personas aquí que están en Cristo. Yo no tengo ninguna duda, ¿ya? Pero pastor, el texto está diciendo que hay algunos que están pero no llevan fruto. No, yo estoy hablando aquí con los que llevan fruto. ¿Por qué? Porque yo no tengo idea los que no dan fruto.
Não tenho a capacidade de interpretar os que não dão fruto, pero el Padre sim. E aqui há que fazer uma oração muito sincera. Senhor, não quero ser um pâmpano estéril. Não quero ser uma rama que não produz sandía. Bien, ¿cierto? Señor, yo quiero dar frutos. Por lo tanto, cuida mi vida, limpia lo que se necesita, intervenga con tu mano, disciplina-me, Señor, porque yo quiero ser de bendición en esta plantación. Mira lo que afirma nuestro querido hermano del pasado, Juan Calvino. Cristo no solo nos da gracia, Él es la fuente de toda gracia. Quando frutificamos, frutificamos por Ele, para a glória de Ele, para a edificação da igreja e para a expansão del reino. Por lo tanto, la fuente del fruto es Cristo, el que cuida de la planta es Dios y nosotros estamos insertos ahí. E por lo tanto, se estamos em Cristo, vamos dar muito fruto. Em segundo lugar, el texto del versículo 4 al versículo 8, no voy a leer todo el versículo, todos los versículos, pero hay un énfasis de la permanencia. Hay una doctrina en nuestra iglesia, una importante doctrina, que habla de la perseverancia de los santos. Y uno dice, depende de mí, pero no depende de ti. La perseverancia de los santos es porque el santo perseveró por nosotros. ¿Ya? ¿Cómo el santo perseveró por nosotros? Filipenses capítulo 2. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el que permaneció por nosotros, perseveró por nosotros. E Pablo escreve a los Romanos, capítulo 8, dizendo que agora estamos em suas manos. Hemos sido comprados por la sangre del Cordeiro e hemos sido predestinados, llamados, santificados, justificados, glorificados, tudo no passado. Quem hizo todo isso? Jesús. Por lo tanto, nada podrá separar-nos del amor de Deus que está em Cristo Jesús, nuestro Senhor. Então, permanecer em Cristo é esta resposta grata, esta resposta agradecida por lo que Ele hizo por nós. Eu permaneço em Cristo porque Cristo hizo todo por mim. E eu respondo com gratitud. Eu sirvo com gratitud. Eu trabalho com gratitud. Eu estou involucrado nesta coisa de plantação por gratitud. Se não é por gratitud, nós não vamos permanecer aqui nesta plantação, em nenhum outro lado. Porque esta parte da plantação é uma muestra real de aqueles que permanecem em Cristo. E digo esta plantação, pero quizás ustedes vão estar por um tempo aqui. Isso pode passar. Pero necessitam, donde que vayan, permanecer conectados a Jesús. Dependencia constante, comunión continua, vida conectada. Pero cuando Cristo habla de ese llamado a permanecer, Cristo habla de comunidad. Y nosotros aquí tenemos una comunidad de los santos de Dios que se reúne en Villarrica. Y tiene reunión Google Meet, ¿ya? Tiene reunión, ¿tiene más? Los viernes, ¿ya? Y domingo. Y se juntan para asados. ¿Qué más se juntan? Cumpleaños. Cambio de casa. Estas pessoas que permanecem em Cristo, essas pessoas são unidas em uma comunidade e devem permanecer nesta comunidade. E nesta comunidade nós compartimos, nós caminhamos juntos, nós servimos, nós nos abraçamos porque temos um sentir de pertenência.
E aqui não queremos que um frutifique e o outro não. Queremos que todos frutifiquem para a glória de Deus. Por lo tanto, vamos permanecer. E temos que assumir um compromisso. E este compromisso é que melhor caminhar juntos. Melhor estar unidos. ¿Por que razão? Porque se estamos juntos, se estamos unidos, se permanecemos em comunhão constante, em dependência, em vida conectada, o Senhor vai ordenar bendição e vida eterna. Salmo 133. É bueno ser parte desta comunidade. A maior necessidade de nossa igreja hoje não é mais atividades, porque temos nosso calendário, sino mais dependência de Deus, conexão com pessoas e esta visão para amar a cidade onde estamos plantados. Recordar isso. Temos nossas atividades, mas não podemos estar encerrados em nossas atividades. Nossas atividades têm um propósito. Somos animados, fortalecidos. Ayer, por exemplo, cheguei e participei de algo aí da igreja. Me encantou. Já? Tinha hartas cositas ricas. Pero houve um momento muito especial porque hacía frio. Teníamos, como se chama esta coisa? Como? Fogão? Em sério? Mira, hay uma palavra em português chamada fogão, não é? O fogão, não é? Donde, que é a cocina cá, onde se hace a comida. Já? E foi interessante que, naturalmente, já, aí havia fogo, havia calor, havia um ambiente de conversação, e em um momento estivemos todos aí, juntos, unidos alrededor. Depois tivemos um momento, se viene a lluvia, uno toma um plato, outro la silla, e desarmamos todo o que estava. Como hoje dia vamos fazer depois do culto? Comunidade, o sentir de pertenência. Entrevistando hoje dia a Maca e a Felipe, eles disseram, nós chegamos aqui e fomos abraçados, fomos acolhidos, fomos muito bem recebidos, e esta sensação nos levou a dizer, é nosso lugar. Agora há que permanecer. Há que permanecer em dependência do Senhor, em comunhão uno com os outros, pero conectando nossa vida para ser de bendição onde estamos. Somos a sal e a luz em Villa Rica. Somos a sal e a luz. Para mim, por exemplo, a plantação de Villa Rica agora não é mais redil de la rede social. Pablo predicando aqui, hace sus reels, ¿no? Me imagino que em algum momento vai ter um reel mío agora também, já? Pero hay que buscar algo bacán, ¿ya? Vamos grabar depois. Pero agora esta plantação tem cara, esta plantação tem pessoas, esta plantação tem realidades, esta plantação tem histórias. Eu sou parte desta plantação agora. Não sou simplesmente o pastor da igreja que planta, não. Eu sou parte desta plantação agora. Conosco pessoas, conosco nomes, conosco caritas e conosco histórias também. E algo entretenido que ayer também vivi é que quando chegamos havia umas caritas de Pablo. Já? Havia expectativa da comunidade, havia oração da comunidade, porque o Senhor nos ha unido, nos ha puesto aqui por algo mais grande. Termino falando do propósito. Del versículo 8 al versículo 11, Cristo dice, en esto es glorificado mi Padre. Lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Estamos em Cristo, cuidados por el Padre, somos parte de la comunidade, pero hay una razón de nuestra existência, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar al Padre. ¿Cómo glorificamos al Padre? Vivendo para que Ele nos dê o visto bueno. Como que Deus nos dá o visto bueno? Quando somos obedientes, como somos fieles, pero também como em aqueles momentos que lá embarramos, porque a graça e a misericórdia de Deus permanece sobre nós. E Deus é especialista em dar-nos
nuevas oportunidades. En eso es glorificado mi Padre. Y la historia de los discípulos fue justo esta historia. Cuando la cosa quedó dura, fea, difícil, cuando tomaron al Señor, cuando lo llevaron a la cruz, los discípulos desaparecieron, excepto uno, Juan, que ahí estuvo. Y Cristo dijo: Juan, ahí está tu mamá. Y dijo: mamá, ahí está tu hijo. Pero al igual, Cristo entrega en la cruz su vida. Dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dice: consumado es, testelestai. En buen chileno, la pega está hecha. Y Jesús muere, es sepultado. Llega el sábado, tristeza, duda, incertidumbre. Pero había una promesa. Al tercer día Él había dicho que resucitaría. ¿Qué pasó? Las chicas fueron, llevaron algunas cosas. Llegaron ahí, había un hombre, un varón, un ángel. Y dijo: ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos el que vive? Ya no está aquí, resucitó. Ellos salen y hay una de las narrativas que dice que se encuentra con el Señor y no lo reconoce. Después quiere abrazarlo y Él dice: tranquilas. La palabra que a mí me encanta. Tranquilo. Hay un término chileno, tranqui. Hay ese también, ¿cierto? Entonces Cristo, tranquilo. Vayan. Compartan con ellos que yo he resucitado. Y dijo: y con Pedro. Con Pedro. Cristo se presenta a los discípulos. Hay uno de los discípulos que está muy abatido, ¿verdad? Muy herido, muy complicado con su fe, porque había dicho: yo simplesmente necesito ver para creer. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Tomás. Cristo dijo: mira, Tomás está llegando. A ver ahí ese. Es aquí, es arriba. El maestro. ¿Ya? Entonces, todo bien. Tomás. Me imaginaba que era Tomás corriendo. Entonces dijo: yo necesito ver para creer. Y Cristo se presenta y dice: venga, acércate. Puede tocar. Mira, aquí está. Aquí está. Y después Cristo tiene en Juan capítulo 21 un encuentro con Pedro. Y hace la pregunta a Pedro: ¿Pedro me amas? Una vez. ¿Pedro me amas? Dos veces. ¿Pedro me ama? Tres veces. La primera respuesta: sí te amo. La segunda respuesta: sí te amo. La tercera respuesta: sí, Señor, yo estoy en Villarrica. Efectivamente, yo te amo. Señor, yo te amo. Entonces Cristo entrega a Pedro, entrega a los discípulos la gran comisión. ¿Cuál es la comisión o la gran comisión? De glorificar al Padre, hacer al Padre conocido en todos los rincones del planeta. El objetivo no es solo sobrevivir en esta vida, es frutificar abundantemente. Estoy caminando para terminar. Cuando hablamos del fruto, recordemos nuestras conversaciones, recordemos nuestro carácter transformado, recordemos nuestro amor por las personas, recordemos nuestra perseverancia, pero recordemos también la multiplicación. Es bueno estar aquí, pero faltan muchos que en este momento están cerquita aquí del lago. Aquí hay un lago, ¿cierto? Aquí cerca. Están de paseo, pero no tienen idea que nosotros estamos hablando de ellos aquí. Porque los queremos verlos
en el temor del Señor, sirviendo al Señor y disfrutando del gozo que solo el Señor tiene para nosotros. Cristo dijo a sus discípulos, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? De dar muchos frutos. Querida iglesia Redil, querida iglesia Implantación, nosotros que aqui estamos, não se trata de ser grandes, de ser rápidos, não se trata de ser impressionantes, se trata de permanecer. Permanecer em Cristo, cuidados por Deus e dando muitos frutos. Uma igreja pequena em Cristo é poderosa. Uma igreja débil em Cristo é fructífera. Uma igreja dependente de Cristo é uma igreja viva. Por lo tanto, para cada uno de nosotros en este día, la palabra es, si estamos cansados, recobremos fuerzas en Cristo. Si estamos desanimados, debemos mirar alrededor. Mira qué hermoso, ¿ya? Hay ánimo, hay fuerza en aquellos que están caminando con nosotros. Se há frustração neste momento, neste processo, tranquilo nomás. Jesus te disse, permaneça em mim. Não te desesperes. Não perda a conexão. Pregunte a contraseña. Pregunte a clave. A clave é esperança. Já estamos em um determinado momento da história e neste determinado momento da história, Cristo te ha chamado para ser de bendição. Em la vida cristiana, nosotros tenemos una línea del tiempo. En la vida cristiana, todo empieza en Dios y termina en Dios. Eternidade passada, eternidade futura. Para allá vamos. En este proceso, Dios ha hecho todo perfecto, pero el hombre cayó. ¿Qué hizo Dios? Una promesa. ¿Cuál es la promesa? Enviaré a aquel que pisará la cabeza de la serpiente. ¿Qué hizo Dios? Llama a un pueblo. E a este pueblo entrega uma missão. Qual é a missão? Ser de bendição para todas as famílias da terra. Ele avança no processo e, através de pactos com Abraão, com Isaac e com Israel. Vem o pueblo e este pueblo diz: não, as promessas do passado, o Senhor levanta profetas. E que hacen os profetas? Reafirma a promessa de Deus, reafirma a palavra de Deus, corrige al pueblo, exorta al pueblo, hay que seguir adelante. Llega um momento que o pueblo entonces, en esta esperança, vive uma expectativa. ¿Cuándo se cumprirá a profecia? En la plenitud del tiempo vino Cristo. E quando Cristo se manifestou, muitos creyeron en Él, pero muitos não creyeron. Pero sabemos que para creer em Jesus é necessário a ação do Espírito Santo. Cristo murió, ressuscitou e ascendió a los cielos. Há um momento da história, porque Ele dijo, eu volverei para buscar minha igreja. E nós estamos exatamente neste momento da história da redenção. Eternidade passada, antes de Cristo, profecia, vino Cristo, subiu ao cielo, está à direita de Deus Padre Todo-Poderoso, pero entregou uma missão para a igreja. Estamos na história da redenção. Que haremos neste tempo? Compramos terreno, construímos casa, temos hijos, vamos preocupados com a jubilação, ¿ya? Não. Estamos em missão. Vamos fazer todas estas coisas, pero estamos em missão. E qual é a missão? La misión es preparar el gran y glorioso día que se revelará, donde toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y todos aquellos que verán al Señor han de glorificar al nombre del Señor.
pero no serán todos que irán para la eternidad futura con el Señor. Nosotros iremos, por lo tanto, no bajemos los brazos, no tiremos la toalla. Hay mucho por hacer en Villarrica y el Señor cuenta con ustedes, con cada uno de ustedes. Por esa razón, ustedes han llegado en este lugar. Termino citando lo que Pablo y Trine nos dijeron en el momento que hicimos la entrevista para serem recibidos como miembros. ¿Cómo ustedes se ven servindo en esta iglesia? Estávamos pensando en la iglesia presbiteriana Cristo mi pastor en Las Condes. Y Pablo y Trine dijeron, nosotros queremos servir al Señor, tenemos un sueño, vamos a comprar un terreno en el sur, nos vamos a vivir en el sur y vamos a plantar una iglesia en el sur. Isso é em pandemia. E eles compraram o terreno no sul, se cambiaram ao sul e estão plantando uma igreja no sul. Propósito, compromisso, consciência, dependência, fidelidade. Em bom chileno, igreja querida de Villarrica, necessitamos aprender que quando Deus nos chama e nos desafia a remangar, a pechugar e trabalhar para a glória de Ele, para a edificação da igreja, para a expansão do reino. Bem-vindos uma vez mais a esta obra. O Senhor cuenta com cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra.